vais a ver lo que está tramando mi capitana. Espérate que verás. Hoy ha sido un día durísimo, ¿eh? Tengo hasta agujetas y todo. Se ha comprado una escoba para barrer donde va a poner la alfombra. Pero se te está desarmando. Eso no dura, eso no te dura nada. A ver, capitán, ¿es un pescado de verdad o otra falsa alerta? Sí, es un pescado. ¡Ay, sí! Acabamos de salir del puerto, o más bien del fondeo de Catacolón, y a pocos minutos... ¡Pescadito! Bueno, a ver si llega porque no lo veo. ¡Ole! ¡Bravo! El capitán está cortando los filetitos. Pues qué bien, porque no tenía comida pensada para hoy. Pues mira, ¡Hala! solucionado. A ver, ¿qué os parece? ¿Cómo lo cocino? Ponérmelo ahí en los mensajitos y así me dais ideas. Acabo de preparar el pescado con ajo, hierbas, especies y ya está listo. Un poquito de vinagre. Bueno, y algo. ¡Ostras! Y mientras estamos escuchando un pam pam de una persona que, bueno, de un hombre al agua, aquí cerquita en la isla de Jacintos, Zaquintos. Bueno, yo lo digo Jacintos. Repetition of RDC message, Uray time 17/12/41, June 2024. Men overboard with no further information. Sea area, Ionian Sea. Persons at risk, numerous persons. Assistance required, location and rescue. Coordinating RCC, GRCC Piraeus. Ships in vicinity are kindly requested to keep a sharp lookout. Reporting to GRCC Piraeus. Pan pan, pan pan, pan pan, Visual Libya Radio. Sí. Bueno, un man overboard, por lo que he entendido, varias personas al agua, o de un velero o de un ferry o algo. Había bastante mala mar cuando hemos llegado. No hemos grabado nada de esta navegación, pero estaba durilla. Y llegando nada más fondear, hemos tenido bastante viento y mar y tal. Bueno, y todavía lo tenemos. Y se ve que alguien lo está pasando regulera. Vamos a seguir atentos a la radio. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una cosa que me hace muchísima ilusión. Me ha llamado una de mis mejores amigas de la universidad, Stephanie, que la adoro, y su hija tiene 11 años y está preparando una exposición escrita y oral
para presentar mañana sobre Grecia. Entonces me llamaron y las estoy ayudando a preparar la exposición, no sé cómo se dice en español, bueno, como un trabajo, y le estoy dando ideas y mandando fotos para que las imprima y que mañana pueda hablar. Acuérdate de decirle lo de cuando la gente se muere. No, eso lo he pensado, pero no. Para una niña de 11 años. ¿Tienes otras ideas? Le he hablado del ojo del ojo griego para la superstición, la Acrópolis de Atenas, el alfabeto griego. Le he mandado una lista de todas las palabras que utilizamos diariamente en francés y que realmente son palabras griegas. El Caló Pascá, que hacen lo de la cruz negra. La Pascua griega también ya se lo he comentado y le he mandado la foto de la brioche con el huevo rojo. Tiene que ser cosas sencillas porque ella tiene 11 años, no le puedo estar empezando ahí a hablar. Olimpia también, que la filosofía, los Juegos Olimpios y la democracia salieron de Grecia. ¿Qué más? Así va a sacar matrícula. Y a lo mejor hace un ratito ha llamado a su profesora para preguntarle y pedirle la autorización para que mañana a las 4 de la tarde, después de su exposición, me puedan llamar y que los alumnos pregunten cosas y yo les responda. Sí, me hace mucha ilusión. Hay que grabarlo eso. O sea que, Stephanie, si ves este vídeo, que te quiero un montón, que hace años que no te veo, pero seguimos en contacto, éramos carne y uña en la universidad. Y su hija ahora tiene 11 años y es un placer para mí poder ayudarla aquí en directo. ¿Quieres que te hable de Catacolón? El puerto que acabamos de dejar. Sí. Vale. Pues Catacolón es un pueblo muy particular porque es un puerto donde llegan los cruceros que hacen aquí la vuelta por el Mediterráneo o por lo menos por la zona del Jónico, ¿no? Entonces hay días que hay 1, 2, 3 o 5 cruceros. Esos días el pueblo está lleno de gente, muy animado, todos los restaurantes y las tiendas están abiertos. Los días que no hay los cruceros, que son viernes, sábado, domingo y martes, el pueblo parece un pueblo fantasma. Los restaurantes y las tiendas están cerradas, un silencio absoluto, y ya en el parking, que está justo delante del puerto, ya no hay autobuses, ya no hay taxis, ya no hay nada. Vale, y estos cruceros, pues claro, se paran aquí para ir a ver el yacimiento de Olimpia, ¿verdad? Entonces nosotros no queríamos ir los días que toda esa gente va hacia Olimpia, que son 40 minutos en bus, y tener un montón de gente ahí en el recinto. Entonces he pedido a los locales qué día había los cruceros y hemos elegido un día donde no había nadie. Perfecto. Bueno, la verdad es que ha sido una buena idea. Y luego en el puerto hay un señor que se llama Yanis, es un señor local. Tenéis su número de teléfono en Navili, pero de todas formas él cuando llega a un barco viene a presentarse al puerto y propone pues lo que él produce. Aceitunas, por cierto, muy buenas, aceite de oliva, también muy bueno, vino local que hace él, tinto y blanco, y en verano pues propone sus verduras, las verduras de su huerto. La verdad es que subí a su casa y es todo un personaje. O sea que si os lo encontráis, hacerle caso y comprarle cositas, porque la verdad es que está todo muy bueno. Y sobre Catacolón, el dios sobre Catacolón, pues, que creó el santuario en la ciudad de Olimpia. Y por eso el territorio del Peloponeso lleva su nombre. Al principio, en la antigua Grecia, en 776 a.C., pues los Juegos Olímpicos se iniciaron con muy poca gente y era no solo una competición deportista, sino que los escritores, los poetas
venían a leer sus escritos y también eran reuniones políticas donde se resolvían temas. Y en los inicios los juegos duraban 5 días y normalmente era en agosto durante luna llena. Y solo podían participar los griegos libres. No se podían, no podían participar ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. Ni siquiera podían entrar en el estadio como espectadores. Esto al principio. Luego fue evolucionando y ya duraban un mes. Y como ya os comenté, durante ese mes todos los atletas de las diferentes ciudades, estados, pues hacían una tregua para no seguir en guerra, y durante ese mes había paz, y entonces pues los atletas de las diferentes ciudades competían a ver qué ciudad-estado tenía el atleta más fuerte. Luego, en 1476 a.C. hubo una batalla donde los de Corinto, los de Atenas y los espartanos ganaron una guerra contra los persas. Y todo esto, estos 3 pueblos se fueron a Olimpia, todos juntitos, a agradecer a Zeus la victoria. Y a partir de ese año pusieron fin a las guerras que había, los conflictos internos entre las ciudades-estado, y a partir de ahí Olimpia se convirtió en una ciudad de paz, una ciudad muy importante donde se reunía todo el mundo, y fue evolucionando esta ciudad de cada vez más grande, de cada vez más bellas, con más estatuas, con más peregrinaje. Esta palabra nunca voy a lograr decirla, y muy rica a nivel de potencia y a nivel de riqueza, oro, plata y todo eso. Luego llegaron los romanos, y los romanos no han sido muy guays, porque el emperador Teodosio, creo, pues aunque continuó los Juegos Olímpicos, de hecho se organizaron durante 1179 años. Pues este señor, como quería que el cristianismo fuese la religión oficial de todo el Imperio Romano, pues prohibió las celebraciones a los dioses paganos y eliminó los Juegos Olímpicos. Sí, qué pena, ¿no? Y poco a poco pues la ciudad se fue abandonando, todas las estatuas de valor pues él las mandó a Roma, porque quería embellecer, claro, el Imperio Romano, o sea que muchas estatuas se fueron para allá, y muchos de las donaciones que se encontraban en el tesoro también las robó y las llevó. Pero poco a poco pues la ciudad fue abandonada, y sobre todo terremotos y las islas que hay cerca pues ocurrieron que Olimpia se olvidase durante más de 1200 años debajo de 4 metros de tierra. Y luego en 1766, milagro, durante unas primeras excavaciones se volvió a encontrar esta ciudad. Y 1500 años después, un francés que se llama Pierre de Coubertin organizó los primeros Juegos modernos, si queréis, en 1896 en Atenas, y creó lo que se llama el Comité Olímpico. Entonces ya se volvió a hacer los Juegos. Fue en Atenas. Los atenienses, bueno, los griegos ya se imaginaban y esperaban sobre todo que cada año se hicieran ahí, pero no, porque en 1900 Pierre de Coubertin llevó los Juegos Olímpicos a París, y fue en esa época, en 1900, donde por primera vez
las mujeres pudieron participar. Luego, 4 años después, en 1904, se inició pues lo de distribuir las medallas, y en 1912 en Estocolmo ya había atletas de todos los continentes. Y luego, pues claro, ya los Juegos Olímpicos se fue evolucionando. Ahora ya existen los Juegos Olímpicos de verano, que son los más importantes, y los de invierno, que son cada 2 años, y ahora entre los dos Juegos invierno-verano hay más de 13.000 atletas, y se participa en 35 asignaturas o deportes, o mejor dicho. Y hay un deporte o una disciplina que no entra en los Juegos Olímpicos, y ahí entras tú. Adivina cuál es algo que te encanta. La tortilla de patata. Juegos. La tortilla de batata, no, pero para La que pesca veáis. submarina. ¿Eh? No lo sé. Algo que tú te encanta y lo haces a menudo, cada día, un montón de veces. Al ajedrez. Sí, el ajedrez es un deporte que aún no entra en los Juegos Olímpicos. Bueno, y luego pues evolucionando, porque ahora también incluso hay Juegos Olímpicos para los adolescentes y para las personas discapacitadas. Bueno, pues nada, ahora este año es en París, los próximos será en Los Ángeles, y luego dentro de 8 años será en Australia. Pues nada, que me encantó visitar la ciudad olímpica, digamos, y demuestra pues la potencia de la civilización griega, y ahí he podido ver pues toda esta mezcla entre deporte, cultura, arqueología, arquitectura, y ha sido realmente apasionante, una parada que os aconsejamos el capitán y yo, ¿verdad? ¿Y quieres terminar el vídeo o no? Es que si han llegado hasta aquí les han salido canas. Ah, por cierto, hablando de si has llegado hasta aquí, primero, gracias por haber visto el vídeo entero. Si tú aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, y así la semana que viene pues no te perderás nuestras aventuras. Y nos vemos dentro de 3 días. No, 3 días no. ¿Vas a hacer 2 a la semana, amor? No sé, con este último vídeo ya tengo para 3. Ah, una cosa. ¿Dónde os apetece que la Petite Marie invierne? O sea, vaya al varadero o al puerto para todo el invierno. Tenéis alternativas, os las voy a decir. Albania, Montenegro, Croacia, Italia, Península, o Sicilia o Túnez. ¿Qué os apetece más? Nosotros aún estamos indecisos. Venga, comentarios, y dónde os apetece que acabemos con la Petite Marie para el próximo invierno.
párate con la amarra esa, párate con esa amarra para saltar por aquí y le darás una vuelta al volardo aquel y yo saltaré por atrás. ¿Nos ponemos delante de este? Creo que sí. Voy a intentar, voy a acercarme, tú te traes la punta para saltar por aquí. ¿Ahora? Sí, prepárala. ¿Has fijado que es una V pequeña? Mira, ya está aquí el señor. Pero yo voy a saltar, le digo que es para nuestro vídeo. ¿Tú? Dio? It's okay? Yes, yes. How much is it, Rob? 3.5. Okay, thank you. Un poquito más adelante, amor, así entramos en el... The fenders, Sorry? the fenders need a bit down, huh? No ahora. Okay. Pa'lante, amor, que hay un triángulo aquí. Ponte ahí. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más, muy bien, amor. Acércate, acércate, sal un poco. Ya no puedo. Saca. Help me here. No, I go, I jump. It's for the video, YouTube video. Sorry, what? Be careful. No lo apretes mucho. Perfect. They don't have wind. They know. No, hay que bajar la defensa. Vale. I went home last night and Deja que la prueba se separe, suelta un poco. ¿Está listo? para calor. Vamos a poner una más. Baja la defensa, amor. Yesterday night I go home Dale dos vueltas, Nacho. and I try to make I go to make a shower and I see the mirror, the whole thing is red from the
time that I had to protect boats from the strong wind. It was inside here yesterday and the day before yesterday. Just I see for the radio one man right on the boat. Many people. I think 2 or 3 people. Oh my God. Yeah. See you later. Have a nice day. Thank you, bye. Esta es la playa de las Tortugas, Megatonís, acabamos de desembarcar. Y esto es lo más parecido a una isla de prostitución que hemos visto. O sea, las barcas por lo visto no pueden venir, fijaros en las anclas en el suelo, no pueden venir hasta dejar el barco aquí encima de la arena, pero claro, vienen, ponen las anclas aquí en el suelo, dejan el barco medio flotando, medio golpeando ahí, y esto es lo que tenemos. Gente por todas partes viniendo a pasar el día a uno de los sitios más horrorosos de Grecia. Es alucinante, ¿eh? Ahora cuando pasamos por ahí que no toque arriba. No se ve nada, ¿eh? A ver, chicos, ¿qué habéis pescado? Pues mira, la comida de mañana. Ah, a ver, que vea bien sus colores. Sí, ¿cómo se llama? Esto es un merito. A ver, ponlo aquí, amor. Capitán, aquí, ¿no? Aquí. No, Ah, no, que tengo miedo que pegue un no, meneo. pero no veo bien los colores. Se vaya a dar. Sí. ¿La habéis pasado bien? Sí, ha estado guapo, sí. Normalmente siempre encontramos laundry y así lavamos y secamos la ropa, pero en esta ocasión solo encontré una lavadora en el restaurante del puerto, del último puerto. Entonces, pues nada, está mojada.
Entonces voy a aprovechar este sol, es impresionante, para poner mi ropa de cama a secar. La vida de la mujer a bordo. ¡Yujú! Mira qué fondeo. Para los que mandáis fotos, que veo algunas fotos en Facebook, en Ibiza, en Formentera, en Mallorca, y decís el paraíso. Y el paraíso está lleno de barcos. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Ni uno.